todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Hola, muy buenas para todos. ¿Cómo están ustedes? Esto es Dimensión de Vida. El programa de la Iglesia Dimensión de Vida que se encuentra en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Un placer nuevamente estar con ustedes y con las siguientes propuestas. Sí, 60 minutos de mucha alegría, de mucha bendición, con temas que vamos a compartir juntos y con un ida y vuelta a través del teléfono. Así es. Bueno, la presentadora es Nuria y quien te habla el pastor Hugo de la Vega, sintiendo justamente que esta es una ocasión muy especial porque venimos de las Pascuas para compartir temas muy pero muy importantes. Porque claro, las Pascuas pasaron y como por lo general las fiestas religiosas se guardan de una manera periódica y como que después ya pasó todo, ¿no? Sí, listo, ya ahora llegó el tiempo de comer carne. Claro, ya fui a la iglesia. Ya llevé el ramito en caso de que sea católico, entonces claro. Ya pasó ese tiempo. Entonces nos preguntamos cómo interactuamos con la fe, si de qué manera la fe se puede volver para nosotros una sustancia que nos permita a nosotros vivir una realidad en la vida, ¿sí? Que esa fe se vuelva una realidad, una vivencia, ¿no? Sí, que podamos vivir encontrados con la cruz, en un encuentro permanente con la cruz. Bueno, de eso se trata, porque justamente la cruz es el icono, ¿sí? Es el emblema del cristianismo. Pero claro, la gente le asigna diferentes tipos de usos o valores, ¿no? Así es, algunos la llevan colgando como una medallita, otros se la tatúan, se la dibujan en el cuerpo, ¿sí? Otros, cada vez que ven una cruz, le otorgan un lugar muy especial, entonces se persignan, por ejemplo. Es muy común en la cabecera de los dormitorios, ¿sí? Sí, en realidad se le asignan diferentes valores, a veces lo tiene como un fetiche para las buenas ondas o para cubrirse de como un amuleto. Claro, un amuleto, exacto, cábala, ¿sí? Pero ¿qué significa la cruz? Porque justamente el cristianismo se basa justamente en la cruz. Justamente sí, la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz, después lo vamos a leer bien en detalle, dice que es locura, es decir, que la cruz tiene palabras y de esto se trata el programa. Vamos a hablar de la cruz que habla. ¿Qué palabras tiene la cruz para decirnos? Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Algo medio loco, la cruz que habla. Vos no entendés nada, yo tampoco. Después vamos a ver de qué se trata. Claro, pero tiene que ver con el significado del cristianismo, el significado de nuestra fe, porque se referencia justamente a la cruz del Calvario. Bueno, en síntesis, necesitamos encontrarnos con la cruz. Necesitas encontrarte con la cruz. Comunicate ahora y durante toda la semana al 42710954. Allí personas que están capacitadas para atenderte, para ofrecerte una ayuda espiritual, van a pedir a Dios por tu necesidad. 42710954. Así es. Y algo muy interesante justamente es que vamos a estar orando por las necesidades que los amigos estén trayendo y nos estén pasando por teléfono. Así que también podés encontrar también nuestra presencia y nuestros materiales de video de estos programas en YouTube, ¿no es cierto? Así, por el canal de YouTube en Dimensión de Vida TV y también por Facebook nos encontrás como Dimensión de Vida. Así que vamos a estar esperando que nos ubiques. Durante todo este programa, recordá 42710954 y durante toda la semana. Hablando de ubicación, sería bueno referenciar dónde está la iglesia. Así es, en San Francisco Solano, en la calle 846, igual la dirección está en pantalla, número 2263. ¿Cómo te ubicás? Es el centro de Solano, a la vuelta de los bomberos de Solano, de la comisaría, muy cerca del hospital. Allí vamos a estar esperándote. Es imposible que te pierdas. Domingos 19 horas.
Recordá, calle 846, número 2263, domingos 19 horas. También tenemos los encuentros juveniles, que son los días sábados a partir de las 20 horas, ¿sí? Así que bueno, para todos los jóvenes, para todos los chicos, están todos invitados a participar de la actividad juvenil. También está la catequesis y la enseñanza para los niños. Así es, previa a eso, a las 3 de la tarde, todos los niños en una fiesta que se les organizan aquí, van a poder disfrutar de un momento muy alegre, de juegos, de canciones y por sobre todo el mensaje de Jesús preparado para la edad de cada uno de ellos. Y a continuación, a partir de las 5 de la tarde, los pre y los adolescentes también van a tener en su grupo de amigos un encuentro donde también te van a estar esperando a vos. Bueno, porque de esto se trata la labor de la iglesia y la misión de la iglesia, que es la de anunciar la palabra de Dios, pero también generar justamente el vínculo de la comunión, donde podemos sentirnos parte justamente de ese plan de Dios y encontrar los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que te estamos esperando, tenés una súper invitación. Y a partir de ahora ya empezamos con el programa, vamos con un pequeño tema musical y en un minutito estamos ya listos para compartir juntos el tema de la cruz que habla. Vemos el video. Where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross has taught me to live, and mercy my heart now to sing. The day and its trouble shall come. I know that your strength is enough. Scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart, yeah. In my heart, yeah. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know Jesus, there's no one beside you. Ever hope in my heart. Estamos de vuelta y ya vamos a desarrollar este tema que te habíamos comentado en la presentación del programa. Pero te quiero recordar que te podés comunicar al 42710954. Sí, y bueno, en esta Pascua también tuvimos, Nuria, la ocasión de poder estar compartiendo la esperanza del mensaje cristiano. Estuvimos en la Sociedad de Fomento General San Martín. En un evento importante. Sí, con el evangelista Ricardo Zavala. Y vimos muchas sanidades, lo que Dios hizo, milagros, gente que ha podido recibir paz, que estaba muy atribulada. La verdad que nos hemos gozado Sí, delante de Dios. pero cosas extraordinarias, desde personas que, como ellos mismos explicaban, sintieron que se le había sacado una mochila de encima, de angustias, de situaciones que las ataban, personas que han sido sanadas, niños que recibieron, no tenían el formado el arco de sus pies, recibieron el arco de sus pies, personas que ya vamos a tener algunos de esos Sí, testimonios en personas los que se sanaron programas. del prolapso también.
Tenemos también personas que han sentido libertad también y mejorías en sus miembros, que estaban muy entumecidos, ¿no? Gente que se movía con bastones. Y por sobre todo la alegría, el gozo que Dios repartió, ¿sí? Y nos hizo sentir a todos en una situación muy agradable, ¿sí? Claro. Y yo creo que en los siguientes programas iremos compartiendo parte de los testimonios de las personas que han recibido estos milagros, estas sanidades. Por supuesto que sí, así que no te podés perder. Estate atento porque programa a programa vamos a ir invitando a algunas de las personas que han sido tocadas especialmente por Dios en estas reuniones especiales y queremos que vos escuches esos testimonios porque ese es el poder de Dios que también puede obrar en tu vida. Así es. ¿Vos te acordás también los dos equipos que salían hacia el interior del país, hacia la provincia de Santiago del Estero? Sí, algo comentamos la semana pasada Claro. en el programa. Bueno, ellos también tuvieron actividades allí, fue de mucha bendición para la gente, realmente fue maravilloso ver cómo Dios los utilizó también allí en Santiago del Estero. Contextualicemos un poquito, eran dos equipos misioneros, dos equipos de matrimonios que iban a compartir el mensaje de amor de Jesús a la provincia de Santiago del Estero, en una zona rural que es Cardona Esquina, en el pleno de monte, ¿no? Sí, departamento Figueroa de Santiago del Estero, al norte de la ciudad de Santiago. Y después otro equipo se iba a Nueva Esperanza, un pueblito pequeño también de Santiago del Estero, donde fueron a compartir en estas Pascuas con aquellos amigos de allí de la provincia que si nos ven por YouTube les mandamos un beso enorme. Así es. ¿Sí? Toda Dimensión de Vida les manda un beso enorme. Bueno, la iglesia ha estado moviendo porque claro, es el mandato del Señor, ¿no? Compartir lo que tenemos y especialmente desde la experiencia que hemos recibido al tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso te decimos que si estás pasando una necesidad, esté llamando a los teléfonos que se están allí anunciando en el zócalo de la pantalla para que podamos orar por vos y pedir ese milagro también para tu vida. Justamente ese fue el nombre de la campaña. El milagro de tu vida. Vamos a ver un pantallazo, un flash de lo que pasó este fin de semana con nuestra congregación. Lo vamos a ver. Diga, Dios marcará la diferencia en mi vida. Jesucristo, en esta noche te acepto en mi corazón como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Bien, qué lindo lo que hemos vivido este fin de semana de Pascua, ¿sí? Así es. Bueno, el hecho es extraordinario, ¿no? Obviamente el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario y había que compartirlo, ¿no? Así es. Y justamente en este contexto, ya te habíamos dicho, pasó Pascua, pero pasó todo lo que tiene que ver con la cruz, pasó ya ese momento en donde yo, hago un recogimiento personal y listo, ya puedo comer carne, listo. Ahora a hacer una libertad o un libertinaje o apartarme de todo lo que tiene que ver con la religión, podríamos decirlo. Sí, no, la cruz nos compromete a todos los cristianos porque es lo que le da sentido a nuestra vida. Me gustaría que pudiéramos recordar un poco lo que significó la crucifixión de Cristo. Creo que la película La Pasión es una producción que muestra en detalles justamente esos padecimientos, lo que fue la pasión de Cristo. No podemos nosotros entenderlo porque no lo hemos vivido, solamente podemos creerlo por fe y ver ese gran amor que Dios demostró al entregar a su propio Hijo, que voluntariamente dio su vida por nosotros, para que nosotros nos encontremos con esa cruz. Cristo morir
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Bueno, tremendo realmente lo que fue la crucifixión de Jesucristo. Bueno, en realidad era la manera en que morían los crucificados. En el caso de Jesús, ¿no es cierto? En el caso de Jesús, estamos hablando justamente del valor tanto físico de la muerte de Cristo, pero especialmente la muerte espiritual, ¿no es cierto? Porque él era sin pecado y por nosotros se hizo pecador, ¿sí? Él lo hizo por nosotros, ocupó nuestro lugar, el lugar que nosotros teníamos que tener. La Biblia dice, maldito aquel que muere en un madero. Eso sí es la Biblia. O sea que Jesucristo se hizo por nosotros maldición. Recibió el castigo de nuestros pecados. A mí me gustaría que pudiéramos ver la profecía de Isaías en el capítulo 53, porque ahí describe al detalle realmente la pasión de Jesús, los dolores del Señor y por qué subía a la cruz del Calvario, ¿no? ¿Cuál fue la razón? ¿Sí? Así que Isaías 53 dice justamente lo siguiente. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Justamente se refiere a la pasión de Cristo, justamente en el momento en que está en la cruz. Ciertamente llevó él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Sí, acá Isaías está profetizando esto 600 años antes ya de que Jesucristo fuera a la cruz. Y está haciendo una descripción, pero perfecta, de lo que ocurriría con Jesucristo. Hay varias cosas que el profeta Isaías está declarando que tiene que ver justamente con el tremendo dolor de lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo. Y la causa, dice que la causa era el pecado de nosotros. Porque dice que Dios cargó en él, ¿sí?, el pecado de todos nosotros. Eso es muy importante. Y dice que fue experimentado en quebrantos, experimentado en los dolores, varón de dolores. Él experimentó los quebrantos. Cuando vemos en la película La Pasión de Cristo, vemos la barbarie, ¿sí?, que tenía ese tormento, ¿sí?, que ejercían los romanos. ¿Sí? Pero especialmente hay dolores espirituales que tienen que ver con el hecho de sentir el castigo de Dios de cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Los clavos no eran solamente los clavos metálicos que rompieron sus carnes, que atravesaron sus manos, ¿sí?, sino que eran los clavos del pecado. El alma. Claro, el Señor Jesucristo, en su pureza, en su perfección, en su santidad, Él aborrecía el pecado y se cargó por nosotros, por amor se cargó de esos pecados, ¿sí? Así que la primera palabra que hay en la cruz, cuando hablamos de que la cruz habla, ¿sí?, la cruz habla, ¿por qué? Porque nos está diciendo lo grave que es el pecado. ¿Cuán grave es el pecado? Bueno, si tomamos el pecado a la luz de un delito, ¿sí?, de una transgresión, siempre se juzga, ¿sí?, en base a la condena que se le da justamente a un delito. Se está valorizando, se está juzgando a la gravedad de ese pecado. Si acá no hay pena de muerte en Argentina, gracias a Dios, ¿sí?, pero hay otros países del mundo que tienen una pena de muerte. Creería que cuando condenan a alguien a muerte, salvo que sea un inocente que esté pagando sin causa algo, Es porque consideran la gravedad de su delito. claro, porque para condenar a muerte el delito tiene que ser gravísimo. Es como condenar a alguien a pena perpetua, ¿sí?, el delito tiene que ser muy grave. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesucristo sufrió la muerte, tenemos que pensar cuán grave que era el pecado, que hizo necesario que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, ¿sí?, el único perfecto, el único santo, muera, tenga que pagar por nosotros. Es interesante que fue un acto voluntario esto. Así es. Porque nadie dice me quita la vida, yo la Entrego pongo. por mis amigos. Claro, porque la palabra de Dios dice que ya estaba en el eterno consejo de Dios esto. Y aquí encontramos justamente algo muy importante, ¿sí?, que tiene que ver de que no había otra manera. No había, porque dice la Biblia que no hay justo ni a uno. A mí me gustaría que pudiéramos ver un poco lo que decía San Pablo de esto. En su carta a los Romanos, la carta a los Romanos habla mucho sobre el tema del pecado del hombre, la culpabilidad del hombre, y ahí en Romanos 6:23 va a hablar justamente del precio del pecado, ¿sí?, la consecuencia del pecado. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, muerte, el concepto significa separación, ¿sí?, significa separación de la vida. El hombre puede tener existencia, pero la vida es sustancia, es sentido, es plenitud, ¿sí? Es justamente el secreto que encuentran los que existen, la vida. Uno puede existir y no tener la vida, ¿sí? Tomamos siempre la vida desde el punto de vista biológico, pero aún biológicamente Dios confirmó esta separación, esta muerte espiritual, porque la Biblia dice que todos los seres humanos están muertos en delitos y pecados, ¿sí? Ahora, confirmando esta verdad espiritual, esta triste realidad espiritual universal, ¿sí?, confirmándolo, viene también la muerte física, ¿sí?, que es la visibilidad, ¿sí?, la visibilidad justamente de la paga del pecado. Entonces, ¿y por qué es esto? Bueno, porque todos, dice la Biblia, pecaron. San Pablo lo dice ahí en el mismo libro de Romanos, la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3,
versículo 23, va a hablar de la universalidad del pecado, ¿sí? Todo el mundo, ¿sí? Ha caído en pecado. Así que vamos a ver un poquito en Romanos 3:23. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Claro, esto comienza con Adán. Cuando Adán peca, queda separado de Dios, ¿sí? Adán conocía la vida, tenía la vida, o sea, la sustancia, el secreto y la plenitud la experimentaba. Pero cuando él peca, justamente por no tener en cuenta a Dios, no obedecer a Dios, ¿sí? Hace lo que él quiere y no lo que Dios le ha dicho, ¿sí? Entonces ahí ingresa la muerte. En la misma carta de los Romanos, el apóstol San Pablo va a decir justamente en el capítulo 6, dice que por la transgresión de uno, luego todos murieron, todos cayeron. Porque Adán transmitió esa genética, la transmitió a toda la raza humana. Pero también dice que por la obediencia de uno, por Jesucristo, por eso se hizo necesario que el Hijo de Dios se encarnara, se hiciera humano, porque por la obediencia de ese que era perfecto, dice, luego los muchos vivieron. ¿Sí? Los muchos vivieron. ¿Por qué dice la palabra muchos? Y porque depende de que uno crea o no crea. ¿Sí? Por eso la Biblia nos habla de eso, de que es una responsabilidad personal. Porque el pecado, aunque es universal, aunque está en la naturaleza humana en todos, porque no hay justo ninguno, dice la Biblia, aunque está en todos, el ser humano es responsable personalmente. Es responsable de pecados que hace mal, de comisión, es responsable de pecados de omisión, que eran cosas que tenía que haber hecho y no las hizo, y pecador por naturaleza en sí. ¿Sí? Algunas cosas de comisión, ¿sí? Que el hombre hace, que hace mal, ¿sí? Son conscientes porque están quizás regulados y contemplados también, ¿sí? Por la sociedad, es obvio. Y hay otros que la cultura acepta, pero que en realidad Dios no acepta. Dios no acepta. Entonces no es lo que me permiten solamente la sociedad y los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Así que en este sentido no hay justo ni aún uno. Vos pensás que los mandamientos de Dios, mira, tienen en la demanda de lo absoluto. Porque dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu voluntad, con toda la parte volitiva del ser humano, con toda la voluntad. Pero vos fíjate que la demanda es absoluta. No dice, amarás al Señor tu Dios con una parte de tu corazón, o cuando te sientas bien, o cuando vos puedas. No dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y sí, amigo, yo pienso igual que vos. Es imposible. Realmente con un mínimo de sinceridad, con un mínimo tenemos que reconocer, esto es una demanda imposible. ¿Cómo hacemos para amarlo a Dios en todo momento, en todas las cosas, ¿sí? En esa perfecta demanda de Dios? Claro, dice, pero Dios es injusto entonces. No, Dios no es injusto, Dios es como es. Y nosotros somos como somos por el pecado. Dios no se va a darnos permisivas, porque Dios es como es. Si Dios diera las permisivas, ¿no es cierto? Ya no sería justo. Ya no sería santo tampoco, ni justo Dios, ¿sí? Entonces Dios no puede cambiar. Ahora, hay algo que es muy importante. Porque así como la justicia de Dios, Dios como juez condena el pecado, ama al pecador. Pero eso lo dejamos para el otro bloque, porque es la segunda palabra de la cruz. Hemos hablado la primera. La gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Así que estate atento porque en un minutito volvemos para escuchar cuál es la segunda palabra de la cruz. Subió a la cruz por mi pecado y por tu pecado. Esa fue la primera palabra de la cruz. Continuamos en Dimensión de Vida. Ya te habíamos comentado, el tema de hoy es la cruz que habla. Así, ya dijimos la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? La gravedad del pecado. Entonces, ahora tenemos que saber cómo sigue hablándonos esta cruz, de qué nos sigue hablando, ¿sí? Y así que bueno, ya te puedes comunicar al 42710954 mientras continuamos escuchando al pastor que nos va a ayudar a reflexionar un poquito sobre esto. Sí, así como la primera palabra nos habla de la justicia de Dios castigando el pecado, lo grave que era el pecado, ¿sí? En cada gota de sangre, en esa tortura terrible que recibió Cristo, que lo hizo por nosotros, ahí se ve el precio del pecado.
Eso es lo que nosotros le costamos a Dios, ¿sí? Lo grave que son nuestras cosas. Pero la segunda palabra es maravillosa y tiene que ver con el amor, porque en la cruz del Calvario se ve todo el amor de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, no podés buscar, pero hacémelo de memoria, es muy conocido, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios a todas las personas que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todos los que creyéramos en Jesús seamos salvos, recibamos este regalo de la vida eterna y no nos perdamos. Bueno, lo explicó perfecto. El pasaje concretamente dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hablarte de lo siguiente, el amor de Dios es por todo el mundo, esto es lo primero, ¿sí? Lo ofrece, lo entregó a su Hijo para todo el mundo, ¿sí? Pero algo muy interesante también nos habla de lo incomparable de su amor. Dice, la primera frase es, porque de tal manera, no hay manera de compararlo, no hay registro antecedente en la historia de la humanidad, ni lo habrá, de tan grande amor. Entonces, como no encuentra una comparación, entonces el propio Espíritu Santo ahí dice, de tal manera que lo explica con el propio hecho, que Dios envió a su Hijo. No hay otro precedente, no hay manera de compararlo. Dios entregó por amor a su Hijo Jesucristo. San Pablo, en la carta a los Romanos, estamos leyendo mucho Romanos, yo te dije que en el libro de Romanos el apóstol Pablo habla mucho de este tema del pecado y el amor de Dios. Allí en el capítulo 5, versículo 8, va a decir lo siguiente, va a decir, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ahí está. La segunda palabra de la cruz es el grito de amor de Dios por vos y por mí y por todos. Envía a su Hijo justamente por amor de nosotros. Quizás para Dios hubiera sido más sencillo, desde una evaluación nuestra, un Dios que ha creado todo el universo, terminar con esa raza, exterminarla y comenzar otra cosa, ¿sí? Pero sin embargo Dios te amó tanto a vos y me amó tanto a mí que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es el rescate de Dios, es el eterno amor de Dios. La Biblia, o sea, que dice algo interesante, dice, con eterno amor te he amado. Y si por eso te prolongué la misericordia. Es Dios que nos habla. Exactamente. O sea que desde la eternidad, dice, desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciera el sistema que nosotros conocemos hoy como el universo, ya estábamos en el corazón de Dios. Ya Dios había pensado en nosotros. Ya Dios sabía que íbamos a caer en pecado y que Él estaba dispuesto y estaba decidido ya a entregar a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Esto muchas veces para las personas les parece que es locura, ¿no es cierto? Bueno, San Pablo dice también esto. Y me gustaría que pudiéramos leerlo en la primera carta a los Corintios. Ahí el apóstol Pablo va a hablar, en 1 Corintios 1:18, va a estar diciendo el apóstol San Pablo lo que mucha gente no puede entender de la cruz y rechaza la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahí está. Para la gente le puede parecer locura de que su realidad sea tan pecadora, sea tan faltante, sea tan trágica su realidad, cuesta reconocerlo, que hizo falta que el Hijo de Dios muriera en la cruz. Y a algunos les cuesta creer de que Dios lo ame, al punto tal de que Dios entregue a su propio Hijo. Los que tenemos hijos sabemos que no lo daríamos por nadie. Sin embargo, Dios te amó tanto, 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 que entregó a su Hijo por vos y por mí. Y para todo aquel que quiera creer en Jesucristo. Así que esta es la segunda palabra de la cruz. Dios te ama. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que
conversando hoy en el programa sobre las palabras que nos dice la cruz, ¿sí? Sobre qué podemos escuchar a través de esta cruz. Y hablamos de la gravedad del pecado, de la justicia de Dios, y también hablamos del amor de Dios. Incondicional, sobrenatural de Dios por nosotros, ¿sí? Así es. Pero también, Nuria, hay una tercera palabra, ¿sí? Que quiero compartirles. Y es la palabra es transformación, cambio. Porque claro, ¿qué era la cruz? No era un lugar bonito, era un patíbulo, un lugar de muerte. Iban las peores personas de la sociedad, iban a ese lugar. Era una muerte denigrante, la peor muerte, una muerte sin honor, ¿sí? Sin la más mínima dignidad, sin ninguna contemplación. Y bueno, los que han visto la película La Pasión lo ven, ¿sí? Inclusive la palabra de Dios dice, maldito el que muere en un madero. Pero sin embargo, Jesús pasó por allí, ¿sí? Y cuando Jesús pasó la transformó, porque ¿qué es hoy la cruz? Hoy la cruz es algo digno. Sí. ¿Qué simboliza hoy? Una bendición, simboliza... Las iglesias, Claro, simboliza un lugar de encuentro. ¿Sí? los hospitales, lugar de ayuda, encuentros, ¿sí? La cruz siempre es un ícono justamente de paz y de bendición y de esperanza hoy la A cruz. partir de que Jesús subió a la cruz. Exactamente. Hay un dicho que dice, por donde Cristo pasa, todo cambia, todo se transforma. Y es así. Si el Señor Jesucristo va a tu vida y le abrís tu corazón, por supuesto que también va a haber una transformación. Por donde pasa Jesucristo hay un cambio, hay una transformación. Jesús pasó por la cruz y la transformó. De un emblema y de un lugar de maldición, lo transformó en un lugar de bendición. En un lugar, en un instrumento de muerte, de tortura y de dolor, lo colocó en un lugar de vida, ¿sí? En un lugar de vida, en un lugar de esperanza, ¿sí? Y en un lugar en donde justamente podemos sentir que podemos recibir la ayuda, ¿sí? Así que nuestra fe justamente radica justamente en lo que Cristo hizo en la cruz. El hecho que Jesucristo pagó por nuestros pecados en esa cruz nos abrió la esperanza, nos dio el perdón, nos dio la paz, ¿sí? Así que la cruz siempre es una transformación. Siempre que vemos una cruz, si pensemos, Dios la transformó, ¿sí? Dios la transformó en bendición. Y tu vida también puede ser transformada, ¿sí? El Señor Jesucristo habló de esto. Yo quisiera hablar sobre el final, pero quiero adelantar un poquito, el hecho de que tenemos que tomar nuestra cruz. Nuestra cruz es nuestra realidad cotidiana, nuestro compromiso con la verdad, el hecho de asumir justamente aquellas cosas que nos corresponden, asumir, tomar la cruz, significa tomar nuestra vida, ¿sí? Y en este sentido, cuando la tomamos de acuerdo a cómo la tomó Jesucristo, nuestra vida se va a transformar y se va a cambiar. Si le damos el primer lugar a Jesucristo. Me quedo, Sí. pastor, con una frase que usted dijo recién, que es una canción muy conocida, que dice, por donde Cristo pasa todo se transforma, ¿sí? Así es. Y la canción continúa diciendo, la alegría viene y la tristeza se va. Así ¿sí? es. Y vamos a conocer la experiencia de vida, el testimonio de un amigo de nosotros, Maximiliano, Así es. que ya pasó por este programa. Es un testimonio que lo has podido ver en programas anteriores. Y él nos cuenta cómo cuando Jesucristo pasó por su vida, se escuchó la palabra transformación y él está viviendo esa transformación. Vamos Cuando a ver. la sociedad no puede hacer nada, Cristo lo hace, Cristo te transforma. Aunque consideres que tu vida es como una cruz, Dios transforma esa cruz en bendición. Así es. Un poquito, ¿cuánto hace que sos cristiano? Y hace aproximadamente casi 4 años que conozco al Señor, que acepté al Señor en mi corazón, en una situación límite, en una situación un poco complicada que me tocó vivir, ¿no? Consecuencia de una mala vida que llevaba, tuve la oportunidad de estar privado de mi libertad, ¿no? En una cárcel, hace 4 años, salí hace aproximadamente 7 meses. Y bueno, como le comentaba, consecuencia de una mala vida, de llevar una mala vida en todo sentido, desobediencia, rebeldía, que me llevó a cometer pecados deliberadamente, me encontré en esta situación y en esta situación límite, ¿no? Tuve la oportunidad de a través de un testimonio de una persona, de ver una vida transformada, de una persona que estaba en mi misma circunstancia. O sea, la persona que te habla de Cristo estaba en la misma, también privado de su libertad. Estaba también privado de su libertad en una comisaría junto conmigo, y yo noté en él que esta persona tenía algo diferente, y
traté, o sea, le consulto a él qué era lo que tenía y anhelé tener lo que esta persona tenía, ¿no? Y él me comentó que lo único diferente que tenía era a Jesús en su corazón, ¿no? Y a pesar de que yo entendía muy poco del tema, el hombre me dijo que haga una oración y bueno, hice la oración de aceptar al Señor en mi corazón y a partir de ese momento mi vida fue otra, aunque el cambio no fue mágico como yo creía, ¿no? No fue totalmente de un momento para el otro, algo diferente había. Un proceso se desarrolló de cambios. Por supuesto, fue un proceso, sí, fue un proceso. José Maximiliano, que eso es importante decírselos a los amigos que nos están viendo. Cuando uno acepta a Jesucristo, Dios comienza un proceso en nosotros de cambio, una nueva manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas. Vamos a ver cómo en Maximiliano se fue dando este proceso. Este proceso, o sea, al principio cuando yo acepto al Señor en mi corazón, creía que era mágico, o sea que como que a través de una varita mágica yo iba a ser una persona totalmente diferente. Pero bueno, me encontré con que no era así. Es un proceso que al principio parece complicado porque es todo nuevo, o sea, lo nuevo siempre al principio es complicado. La vida de Dios es diferente. Es completamente diferente a lo que uno había aprendido hasta el momento. O sea, todo lo nuevo es difícil, pero vaya que vale la pena, ¿no? Pasar por ese proceso. Un proceso de aprender cosas nuevas, de empezar por sobre todas las cosas y el fundamento, ¿no? del Evangelio, a humillarse, ¿no? Cosa que uno no está acostumbrado a hacer. El mundo no te enseña a humillarte, al contrario. Más bien a reaccionar al sistema. Exactamente, te enseña a reaccionar, a soportar, a mostrarle otra cara, a ser como quien dice un hipócrita, ¿no? Y Vos sabés que el Señor Jesucristo precisamente dice, una de sus expresiones que está en los evangelios, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y luego coloca este proceso como camino, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que bueno, ¿y cómo se fue dando este crecimiento? Y bueno, como le decía, lo primero que me enseñó y lo más maravilloso que aprendí fue a humillarme, ¿no? Bueno, hay una palabra que me quedó mucho a mí, que el salmista David decía que antes que él fuera humillado andaba descarriado, mas ahora guardaba su palabra. Me pasó eso, antes de ser yo humillado andaba descarriado. Y la situación me humilla porque yo no puedo hacer absolutamente nada con mis propias fuerzas, entonces no me queda otra que empezar a confiar en el Señor. Entonces empiezo a humillarme, empiezo a orar, a leer la palabra, a pedir perdón, a arrepentirme, a pedir perdón a las personas, primeramente a mis padres, que era a los que más daño yo le había hecho. Empecé a arrepentirme, a llorar, a pedir perdón, bueno, como le decía, a humillarme. Y de a poco... Vos sabés, Maximiliano, esto es muy importante, sí, porque frente a la realidad de inseguridad que vive la sociedad, ¿sí? Claro, la gente dice, bueno, ¿cómo puede cambiar una persona que ha estado quizás transgrediendo la ley, que ha caído en el delito? ¿Cómo puede ser transformada una persona? Evidentemente no son los sistemas carcelarios, ¿sí? Aunque obviamente tiene que ser necesario porque tiene que haber justicia, pero evidentemente solamente Dios puede cambiar a un hombre, puede transformarlo y puede hacer que una persona que ha estado viendo experiencias como la que nos está contando Maximiliano, pueda llegar a pedir perdón, a arrepentirse de lo que ha hecho y a pedir perdón a las personas que ha dañado. Así que creo que esto es un cambio maravilloso, extraordinario, más cuando uno ve la vida de un joven como Maximiliano. Bueno, como le decía, ¿no? Lo primero que se despierta a uno es humillarse, pedir perdón, confesar los pecados, asumir responsabilidades. Porque por ahí uno en esa situación de estar privado de su libertad, lo primero que uno quiere es salir. Ve la manera de salir y bueno, zafar el momento, dar falsos testimonios, claro, armar alguna coartada, pero no, yo hice totalmente lo contrario. Acepto mis responsabilidades, no me importa cuánto tenga que estar acá. Lo único que yo anhelaba era salir cambiado. Yo digo, si salgo de la misma manera, ¿volveré pronto o seré la misma mala persona que fui hasta ahora e infeliz? Yo lo que procuraba era salir, pero salir transformado. No importa cuánto duraba el proceso. Vos sabés que la palabra de Dios a eso le llama convicción de pecado. Es decir, la persona hasta que no tiene convicción de pecado no tiene verdadero arrepentimiento. Va a estar lamentando las consecuencias y tratando de zafar, ¿sí? Tratando de ver cómo puede aliviar esas consecuencias y tratar de salir lo más cubierto posible. Pero cuando hay una convicción de pecado, uno quiere ponerse a cuenta con Dios, porque hay una conciencia nueva. Y eso es lo que nos está contando justamente Maximiliano. Y bueno, a partir, como decía usted, ¿no? Empieza a generarse en mí esa convicción de pecado
y vivir con la conciencia de que el Creador, quien nos creó a nosotros, estaba mirando mi caminar en todo momento. O sea, vivir con esa conciencia te hace ser temeroso de Dios y tratar de no cometer pecado, ¿no? Deliberadamente, y tratar de ser una nueva persona. Lo primero, o sea, también lo que se me despierta a mí es, yo considero que tener un encuentro con Jesús es tener un encuentro con uno mismo también, ¿no? O sea, Jesús es la luz, Jesús nos ilumina a nosotros y a través de esa luz nos hace dar cuenta de en verdad la esencia pecadora que hay en nosotros, la naturaleza pecaminosa, o sea, la mala persona que nosotros somos y la conciencia de querer ser una nueva criatura, ¿no? Completamente diferente. Eso es lo único que puede hacer que nosotros dejemos de ser una persona y ser una persona completamente distinta, ¿no? El tener la conciencia de que en nosotros no hay nada bueno. O sea, que no tenemos nada bueno que ofrecer sin tener a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, este fue todo un proceso, estar en distintos lugares, comisarías, por ahí algunas unidades, pero siempre con el mismo pensamiento. No puedo nada hacer con mi propia fuerza, pero sí, de la mano del Señor todo es posible. Y a través de ese pensamiento el Señor empezó a ubicarme en lugares de privilegio, siempre me protegió, nunca me pasó absolutamente nada, no puedo quejarme de nada, o sea, nunca me pasó nada, siempre me guardó del mal, me protegió, siempre me hizo caer en gracia ante las personas, ante la policía, las autoridades, siempre me hizo caer en gracia y me fue ubicando. Yo no necesité pedirle nada, no necesité hacer nada con mi fuerza, porque eso es lo primero que le dije al Señor: Señor, solo no puedo hacer absolutamente nada, hace algo por mí. Y el Señor me fue ubicando, me fue haciendo caer en gracia y siempre me puso en lugares de privilegio, nunca me faltó nada, nunca padecí hambre, nunca padecí frío, gracias a Dios siempre el Señor me sustentó. La única decisión que tomé fue entregarme por completo en sus manos, ¿no? Maximiliano, de esto se trata justamente. El programa de hoy trata de las decisiones de la vida. Y Maximiliano tomó una decisión. Así como en algún momento tomó decisiones equivocadas, luego tomó la decisión por Cristo y Cristo cambió su vida. Y probablemente allí, del otro lado, también hay personas que necesitan tomar decisiones, cambiar sus vidas y necesitan a Jesucristo. Así que, Maximiliano, ahí tienes esa cámara para hablarle a los amigos que quizás hay chicos que están cayendo quizás en vicios, en el paco, en la droga, se están iniciando quizás en pequeños delitos o ya están demasiado metidos. Bueno, quizás esa madre y ese padre que no sabe ya qué hacer con ese hijo. Quizás los conflictos de los matrimonios. Bueno, ¿por qué no tomar una decisión por Cristo? ¿Por qué no le compartís entonces una palabra a los amigos que están allí? Bueno, seguramente, como decía el pastor, del otro lado hay personas que por ahí están pasando por situaciones complicadas, angustia, tristeza, falta de felicidad, que era por las situaciones que yo pasaba también, ¿no? Y en esas situaciones uno parece que nadie lo entiende, que nadie lo comprende, que nadie puede hacer nada por él. Pero justamente, bueno, hay parte de verdad en eso, porque el único que puede hacer algo por nosotros y el único que tiene la solución a nuestros problemas es aquel que nos creó, ¿no? Por supuesto que aquel que se tomó el trabajo de crearnos no nos creó para sufrir, no nos creó para que seamos infelices, no nos creó para que estemos tristes ni angustiados, sino que nos creó para que vivamos bienaventurados, como dice su palabra, para que seamos felices y para que podamos alcanzar nuestros propósitos. Pero no hay ninguna manera, no hay manera de que podamos llegar a alcanzar algo si no es de la mano de nuestro Creador, del Señor, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. La única manera es entregarse de lleno a Él, como Él dice en su palabra, ¿no? Que aquel que quiera hallar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. O sea, hay que perder nuestra vida por causa de Jesús para hallar nuestra verdadera vida, que esa verdadera vida la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Tome la decisión de aceptar al Señor en su corazón y persevere. No crea que esto es mágico, sino que hay que poner, como dice la Biblia, esfuerzo y valentía, pero vale la pena, y la palabra dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Así que persevere, que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Que el Señor los siga bendiciendo. Y bueno, que el Espíritu del Señor los guíe a tomar esta sabia decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón para que sus vidas sean transformadas.
Gracias, Maximiliano. Y realmente qué interesante perder la vida aquella vieja, esa vida de pecado, esa vida en el cual las decisiones las tomamos nosotros por nuestra cuenta, ¿sí? Esa vida hay que perderla si queremos hallar la vida de Dios y el propósito de Dios. Ya puedes estar llamando al 4271-0954. Queremos hablar con vos, orar por tu vida y por tu familia. 4271-0954, más los teléfonos alternativos que están saliendo en el zócalo de la pantalla. Así que podés llamarnos. Agradecemos de una manera especial al pastor José Fernández, que nos ha permitido contar con el testimonio de Maximiliano. El pastor José Fernández tiene un ministerio carcelario de hace muchos años. Él trabaja en las unidades de máxima seguridad y bueno, tiene un ministerio muy bendecido, muy próspero, y mucha gente, así como Maximiliano, ha encontrado a Jesucristo y ha podido cambiar su vida. Gracias, Maximiliano, que Dios te bendiga, te siga utilizando grandemente y que puedas estar trabajando siempre para el Señor. Qué testimonio de Maxi, ¿sí? Una transformación absoluta. Las palabras de la cruz es el tema de hoy y hemos visto que la cruz nos habla de la gravedad del pecado, de la justicia de Dios ante esa gravedad del pecado. La cruz nos habla en segundo lugar del amor incondicional, sobrenatural, eterno de Dios por nosotros. Así es. Y en tercer lugar, hemos visto que la cruz nos habla de transformación, de vidas cambiadas, como es en el caso del chico que vimos recién en el programa que se llama Maximiliano. Sí, y la cuarta palabra, ¿sí?, que tiene la cruz, que nos habla, es un lugar de encuentro. Porque en la cruz del Calvario estaba el Hijo de Dios, porque Él era Dios, esos brazos abiertos de Cristo, ¿sí?, y el Hijo del Hombre, es decir, el ser humano. Por un lado el hombre, por el otro lado Dios, allí en la cruz. Es un encuentro, ¿sí? Y si vas a Jesucristo, vas a tener ese encuentro, justamente esa reconciliación. En la cruz de Cristo hay un encuentro, ¿sí? El hombre se encuentra con Dios, se encuentra reconciliado. Y me gustaría que pudiéramos ver en la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, ¿sí?, en el capítulo 6, versículos 14, lo siguiente. Pero lejos de mí esté el gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí está. El apóstol San Pablo, ¿sí?, que tenía una vida tan especial en virtudes que el Espíritu Santo puso en él y hizo en él, el cambio que hizo en este hombre, él no se gloriaba en sí mismo, sino que se gloriaba en la cruz de Cristo, porque al ir a la cruz de Cristo, él recibió ese cambio, esa transformación. Ahora, para tener este encuentro, tenemos que entregarnos al Señor, ¿sí? Esa vieja vida la tenemos que dejar y recibir la nueva vida, que es la vida de Cristo Jesús. En Gálatas 2:20, el mismo apóstol San Pablo va a hablar que esas debilidades humanas, esa carne humana, esas experiencias humanas, Él las crucificaba en la cruz, ¿sí?, para que justamente Jesucristo pueda manifestar en Él la nueva vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, en esta experiencia física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, aquí está hablando justamente de una vida crucificada, la vieja vida crucificada, ¿sí? Morir a esa vieja vida para recibir la nueva vida que es en Cristo Jesús, ¿sí? Esa vida que Jesucristo justamente nos prometió es posible, si estás dispuesto a abrir tu corazón, ¿sí? El Señor Jesucristo conoce tu vida. Por esa razón, por esos pecados que subió a la cruz. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Yo te invito a que te encuentres con Él. Él vino justamente manifestando todo el amor de Dios para vos. Él pagó por tus pecados, ¿sí? Él vino para transformar tu vida y poder reconciliarte con Dios. Si este es tu deseo, yo te invito a que ahí donde estás, hagas esta oración. Le pidas a Dios que entre en tu corazón, en la persona de Jesucristo. Repetí conmigo. Dios mío, Dios mío, hoy escuché tu palabra. hoy escuché tu palabra. Sé que fuiste a la cruz Sé que fuiste a la cruz a morir, a morir
Y hoy reconozco Y hoy reconozco que moriste por mis pecados. que moriste por mis pecados. Por mis pecados. Por mis pecados. Yo tendría que haber estado Yo tendría que haber en estado ese lugar. en ese lugar. Pero tú ocupaste Pero tú ocupaste mi lugar. mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón, lo que creo en mi corazón. que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y recibo a Cristo en mi corazón Y recibo a Cristo en mi como corazón, mi Salvador personal como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. y como el Señor de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, me entrego a ti. me entrego a ti. Cámbiame, Cámbiame. perdóname, Perdóname. hazme la persona Hazme la persona que tú quieres que sea que tú quieres que sea. y anota mi Y nombre anota mi nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. Ahora soy tu hijo Ahora soy tu hijo por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús. y lo tengo en mi corazón. Lo tengo en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, si hiciste esta oración, queremos conocerte. Recordá que podés encontrarnos los días domingos a las 19 horas en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano, cerquita de los bomberos y del Hospital de Solano. Y contactate ahora mismo al 42710954, ¿sí? Una persona que está dispuesta y preparada para brindarte una ayuda espiritual va a pedir a Dios por tu necesidad. Nuria, yo quisiera orar por los amigos que están enfermos, que están pasando necesidades, así que yo te invito a que pongas tu mano en la dolencia, donde tenés el síntoma, donde tenés esa molestia, esa opresión, bueno, que poner allí, y la otra mano extender hacia adelante en una actitud de fe. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano sobre los amigos que están allí manifestándose, expresándose en fe por su necesidad, Señor. Ellos están confiando en ti. Ahora, Señor, yo envío tu palabra sanadora en el nombre de Jesús de Nazaret. Los declaro sanos, sanos en el nombre de Jesús y libres de toda opresión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, recordad, domingos 19 horas en la calle 846, número 2263 de San Francisco Solano. Queremos conocerte. Cuando vengas, decinos, acércate a nosotros y decinos, yo los veo en el programa, ¿sí? Queremos darte el abrazo de Jesús. Muy bien, y ya nos estamos yendo hasta la próxima semana, ¿sí? Esto ha sido Dimensión de Vida, y bueno, que esta semana puedas estar caminando, tomado de la mano de Jesús, siempre.